profesionales de la salud. Ahora viene una mujer increíble, que es una terapeuta ocupación respiratoria. Es la doctora Diana Yepes. Ella nos va a hablar sobre el cuidado respiratorio en el COVID-19. La doctora Diana es terapeuta respiratoria de la Fundación Universitaria del Área Andina de la ciudad de Bogotá y posgrado en la Gerencia de Salud Ocupacional del Colegio Mayor de Cundinamarca de la ciudad de Bogotá. Trabaja actualmente en Vigón, Colombia, multinacional francesa, en el cargo de ejecutiva comercial en la zona de Santander y norte de Santander. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctora Diana. Bienvenida. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito del cuidado respiratorio. Ya el doctor de Vivero nos habló y nos explicó lo del COVID. Aquí vamos a vamos a hablar un poquito de lo que nos puede pasar si no nos cuidamos en la parte respiratoria, si no tenemos los cuidados con el tapabocas, con el lavado de manos, con todas estas cosas que nos puede llevar a estar en una unidad de cuidado intensivo, hospitalizados o en casa también. Entonces, como le decía el doctor, yo aquí tengo una definición de COVID-19, los coronavirus son como una familia y el COVID-19 es por lo que fue el año pasado. Entonces son un virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo porque es algo que es a nivel mundial y nos está causando una infección respiratoria aguda. Entonces, por esto es que cuando la gente estornuda o tose, está muy cerca a nosotros, entonces la saliva, las gotitas de fluji se quedan en el aire y esto es lo que está contagiando a otras personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando una persona está al lado de nosotros, no tiene su tapabocas o nosotros no lo tenemos porque nosotros a veces pensamos que porque nosotros nos cuidamos, las otras personas están en lo mismo, llegamos a la casa de algún amigo, de algún familiar y lo primero que hacemos es, no, este tapabocas no lo quitamos y pues complicado. El nuevo coronavirus causa una infección respiratoria aguda, es como una gripa que puede ser leve, moderada o severa. Los síntomas, produce fiebre, produce tos, secreción nasal, malestar general, y algunos pacientes pueden irse a dificultad respiratoria. Entonces, como les decía, mejor dicho, ¿qué es lo más importante en este momento? Tener el tapabocas puesto, lavado de manos cada 3 horas mínimo, y estar en un distanciamiento social. Es distanciamiento social, no es, o sea, como decir, llegué a mi casa, saludé a mi mamá de un abrazo, ya la saludé, ya la toqué, ya si me quité el tapabocas, hablé con ella, o si me senté a cenar con ella y estuve hablando, en 1 hora estamos contagiados. Entonces lo ideal es, digamos, tener este distanciamiento social. Ok, bueno, como les decía, la parte de oxigenoterapia es importantísima. Tenemos sistemas de oxigenación convencional, que son las partes de cánula nasal, son los sistemas de bajo flujo. Tenemos los sistemas de alto flujo, que en este momento hay una cánula que se llama cánula nasal de alto flujo. La están utilizando, pero no es tan efectiva porque dicen que de pronto puede causar de pronto dispersión y contaminar a las personas que están alrededor. ¿Por qué hablamos de oxigenoterapia? Cuando nos colocan un aparatico, no sé si se acuerdan, el oxímetro, no sé si lo han escuchado nombrar, nos miden la oxigenación. La oxigenación debe estar por encima del 90%, dependiendo en la ciudad que nos encontremos. Esto se dice que es la presión barométrica o es la altura a nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo ahorita estoy en la ciudad de Bogotá, aquí estamos muy altos, estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí digamos que se considera una saturación normal por encima de 90, pero en 93% es normal. Todos respiramos al 21%. Por eso acá vemos fracción inspirada de oxígeno. Esto es lo que nosotros respiramos, el 21% de oxígeno. De aquí en adelante es cuando uno dice que tiene oxígeno adicional. Entonces, los sistemas de bajo flujo son las cánulas nasales, que son unas mangueritas que tienen unos cachitos que se los colocan en la nariz, y este es un sistema de bajo flujo, se maneja de 1 litro por minuto, que equivale a 24%, hasta 5 litros por minuto, que nos equivale a 40%. Esto es un oxígeno adicional. Digamos que es el más simple y es el que más se utiliza. Cuando el paciente llega con dificultad respiratoria a urgencias,
Entonces, cuando le colocan el aparatico que les digo, el oxímetro, miren la oxigenación, de esto depende que le pongan oxígeno adicional o que no le coloquen oxígeno adicional. De aquí en adelante hay otros sistemas de oxígeno, que ya es la máscara simple, que se maneja de 35% a 50%. Hay una máscara de reinhalación parcial, que se maneja del 40% a 70%. Y una máscara de no reinhalación, que se maneja del 60% al 80%. ¿Qué pasa en los sistemas de bajo flujo? Tienen se combinan con el aire ambiente, digámoslo así. Ya hay otros dispositivos que son como los ventiladores mecánicos, las máscaras simples. Estos ya se consideran de alto flujo porque ya van a manejar, es como digamos, un sistema cerrado, entonces nos van a manejar básicamente la oxigenación completa. Como les comentaba, individuos con saturación de oxígeno menor de 90% se transfirieron a un centro médico para iniciar la administración de oxígeno, con preferencia de los convencionales y con ventilación mecánica no invasiva. Los pacientes con hipoxemia leve, hipoxemia quiere decir que tiene una baja de oxígeno, y empiezan a recibir con cánula nasal a 3 litros por minuto. Si el paciente empeora, entonces subimos la presión inspirada de oxígeno, y lo que se hace se maneja con el oxímetro, o hay otro examen que se llama gases arteriales. Es una muestra que se toma en la arteria, es muy dolorosa, pero es la forma más precisa de saber qué oxígeno tiene el paciente y cómo se puede manejar también ventilatoriamente. Con esta muestra de gases arteriales miramos la parte metabólica, que es la que maneja el riñón, y la parte pulmonar con el PCO2, que es un valor que nos da esta muestra de gases arteriales. Como les comentaba, esta cánula de alto flujo se ha convertido en una herramienta indispensable para tratar pacientes con disnea, con falla respiratoria hipoxémica. ¿Por qué la utilizan? Porque es simple, el paciente lo tolera muy bien, como pueden ver ahí en la figura. Es como una cánula de la otra manguerita que les comentaba, pero este sí tiene un sistema cerrado, va a quedar hermético con el paciente. Entonces, por eso también se está utilizando. Y ya lo más grave, ya cuando el paciente definitivamente tiene una disnea, tiene una saturación muy baja, empieza a hacer dificultad respiratoria, entonces se pone cianótico, es que se le ponen morados o los dedos o los labios, empieza a hacer dificultad la nariz, el aleteo nasal, que se llama una dificultad respiratoria. En el tórax vemos que se meten como entre las costillas cuando respiramos, hay dificultad respiratoria, entonces ya hay que intubar al paciente. Consideraciones para intubar un paciente con COVID-19. Entonces, lo más importante, formar un equipo con el menor número de personas para realizar este procedimiento. Entonces, idealmente es que sean 3 personas, el que intuba, un asistente y el que administra medicamentos y monitoriza al paciente. Utilizar todos los elementos de protección recomendados. Aquí vemos un paciente intubado, es que se le coloca un tubo por la boca, va conectado a un ventilador mecánico. Este es un sistema cerrado. El ventilador mecánico está respirando totalmente por el paciente. Entonces la idea es que por favor tengamos distanciamiento social, nos pongamos el tapabocas, nos lavemos las manos. Seguimos con la parte de intubación. Entonces se elabora un plan de intubación, revisarlo con el equipo de trabajo antes de ir a la habitación del paciente. La persona con mayor habilidad y experiencia debe encargarse de realizar la intubación, que es meter el tubo por la boca y pues verificar de que quedó en posición. Evitar la ventilación con máscara, pero si es necesario debe hacerse con 2 buenos filtros, buen sello de la máscara y bajo volumen. Realizar una secuencia de inducción rápida para reducir el tiempo de exposición. Entonces, como les decía, ¿cómo prevenimos el COVID? Ya es como repetición de la repetidera, pero no sobra. Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. Ventilar la casa. Si estamos con varias personas, tratar de tener ventanas abiertas. Si vamos de pronto a un centro comercial, no tocar superficies, las escaleras eléctricas, de pronto en un ascensor con el codo, tratar de que no sea con las manos, porque nosotros tenemos como la manía a veces de tocarnos la cara y por aquí es por donde nos entra el virus. Y lo más importante, tener el sistema inmunológico totalmente cubierto, y qué mejor que el inmunocal. Entonces, aumentar el glutatión es una buena idea,
subir nuestro sistema inmunológico, tener en cuenta que es un desintoxicante, que nos da energía celular y que es el antioxidante maestro. Muchas gracias, eso era lo que tenía para comentarles. Espero que haya sido de su agrado. Gracias, Rosy. Doctora Diana, pues cada vez estamos aumentando más como la atención en este instante porque estamos conociendo realmente de qué manera debemos estar cuidándonos o en la manera en que en algún momento algún familiar, amigo puede llegar a estar. Y pues quisiera que ninguno de las personas que estamos acá presentes llegase a tener que tener una unidad de cuidados intensivos y mucho menos en intubación. Gracias, doctora Diana, muy amable por